Hola, buenos días y buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en este seminario que nuestro Comité de Nutrición y Bienestar ha organizado para el día de hoy con un tema y dando seguimiento a este proceso de compartir ciencia alrededor de temas específicos que tienen que ver con alimentos, nutrientes y su impacto en la salud. Hoy vamos a hablar específicamente sobre grasas en la dieta. Bueno, podríamos pensar, bueno, pero ¿qué se sabe de grasas? Hay muchísimo nuevo sobre grasas y por eso es que hoy el profesor Samuel Durán nos hará una actualización de esa evidencia científica que hay detrás de las grasas y los aceites. Así que le damos la bienvenida al profesor Samuel. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y de compartir este tema que es muy interesante para todos nosotros. Gracias a usted. Y también, pues vamos a hablar sobre esos alimentos fuente, cuáles son, de dónde provienen esas grasas y esos aceites específicamente en Latinoamérica. Así que bienvenidos a todos, esperamos que aprovechen muchísimo esta sesión. Como siempre, pues hacemos un repaso de lo que es ILSI. Nosotros somos una organización no gubernamental sin fines de lucro que pues lo que hacemos es reunir científicos de los diversos sectores, del sector público, del sector privado, de la academia, para trabajar en un ambiente neutral, con toda la integridad científica que existe para proveer ciencia y, por supuesto, impactar positivamente la salud pública, el bienestar y favorecer el desarrollo sostenible en todos los países. Como pueden ver ustedes, quienes nos conocen también, pues saben que existimos prácticamente en todo el planeta y que si quieren saber más sobre nosotros y sobre nuestros principios de integridad científica, proyectos, comités, etcétera, eventos, publicaciones, pueden visitar nuestra página web ilsimesoamerica.org. Ahí les esperamos. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es que las opiniones expresadas por los conferencistas el día de hoy no lo hacen en nombre de ILSI, ni de la Federación, ni de ILSI Mesoamérica, y además, pues, todos actúan de manera voluntaria, por eso es que les agradecemos tanto que preparen estas conferencias y que nos colaboren, es una colaboración voluntaria, han tenido libertad y son responsables de su presentación, y muy importante también, no han recibido remuneración por su participación, ellos pertenecen a entidades e instituciones, hoy son 2 académicos, y pues, por lo tanto, como un principio de integridad científica, siempre les invitamos a participar y siempre nos dicen que sí, así que como yo siempre digo, aprovechemos este espacio porque hoy el profesor Samuel Durán Agüero nos va a hacer una conferencia maravillosa para actualizarnos en aceites y grasas y él nos va a poner en 30 minutos muchísima información que estoy segura que va a abrir y va a despejar muchísimas cuestiones que están alrededor de este tema vital para todos los que estamos interesados en la nutrición y los alimentos y específicamente en la salud. El doctor Samuel Durán Agüero es nutricionista, cuenta con una maestría y un doctorado en nutrición y alimentos, es profesor asociado de la Universidad de San Sebastián en Chile, es director del Magíster en Salud Pública de la Universidad de San Sebastián, es ponente en conferencias nacionales e internacionales, es investigador con más de 202 publicaciones en revistas científicas y siempre lo digo con mucho respeto, hacemos un resumen muy grande del currículum de las personas que nos acompañan y este es el caso porque el doctor Samuel Durán tiene una gran trayectoria profesional, así que para quienes quieren conocerlo mejor, búsquenlo en redes y búsquenlo en su universidad porque es de verdad una persona de la cual podemos todos aprender mucho. Y nuestra segunda conferencista es la doctora Lilia Yadira Cortés Sanabria. Ella es nutricionista, dietista, tiene un magíster en Home Economics de la Universidad de California State University en Los Ángeles, es doctora en ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. También es profesora titular 2 del Departamento de Nutrición y Bioquímica. Es miembro y directora de diversos grupos de investigación y comités de expertos enfocados en alimentación y nutrición. Se ha desempeñado como nutricionista dietista en el área de la clínica, como asesora externa, conferencista en temas sobre lípidos, micronutrientes, enfermedades crónicas no transmisibles. También ha sido coordinadora del Premio José Félix Patiño de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica del 20 al 2024 y como pueden ver, pues también ha sido ponente en muchos eventos nacionales e internacionales y también es autora de muchísimas publicaciones que han sido publicadas
valga la redundancia, en revistas indexadas. Así que le damos la bienvenida al doctor Samuel, que será el primero que nos acompañe el día de hoy, nos va a dar la primera ponencia. Así que, profesor Samuel, es usted ya el presentador. Adelante. Ya, todavía no tengo acceso a la presentación. Voy. Ahora sí, profesor. Ahora sí. Sí, señor. ¿Me cuentan si se ve? Perfecto, profesor Samuel. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a hablar de este tema que es muy interesante y apasionante para cada uno de nosotros, que es las grasas, aceites y efectos en salud. Voy a poner... Vamos a partir por las definiciones. Nunca está de más definir qué son los lípidos o grasas. Son sustancias insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos, tales como metanol, etanol, acetona, éter, benceno. Las grasas o lípidos de la dieta son fuente principal de energía, cuya calidad tiene una profunda influencia sobre la salud, y la grasa de los alimentos está formada mayoritariamente por ácidos grasos que se encuentran en la forma de triglicéridos. Cerca del 95% de las grasas de la dieta viene de esta forma. Y desde el punto de vista de la importancia de la grasa, hay 4 puntos. Uno, constituye una capacidad calórica importante. Un gramo de grasa aporta 9 calorías, el doble que las 4 calorías que aportan los hidratos de carbono o las proteínas. Es una forma económica de reservar energía en el organismo. Suministra ácidos grasos esenciales, ácido linoleico y alfa-linolémico, que no se pueden sintetizar por el organismo y que cumplen funciones importantes tanto desde el desarrollo embrionario, el transporte, metabolismo, mantenimiento de la función e integridad de las membranas celulares. Son precursores de moléculas biológicas importantes del metabolismo, como son los eicosanoides y docosanoides, y además son vehículos para el transporte de vitaminas liposolubles, que está la vitamina A, D, E y K. Ahora, si nos remontamos hacia un poco la historia, vamos a ver que miles de años el consumo de grasa se mantuvo más o menos estable, pero ya hace 2 siglos atrás empezamos con un aumento de la grasa saturada, un aumento en las grasas totales, y ya en el último siglo se empezaron a disparar las grasas trans, empezaron a aumentar los omega 6, empezaron a disminuir los omega 3, y esto generó una distancia en la relación omega 6 y omega 3, así que siguieron aumentando las grasas trans. Bueno, vamos a ir viendo qué pasó del 2000 en adelante con esta presentación. Quizás vamos a encontrarnos con alguna sorpresa por ahí, así que mantengan esta imagen en su cabeza. Este esquema es de la doctora Lillian Mason, que fue una profesora mía del doctorado, y me encanta esta imagen, que tiene que ver con los alimentos, ¿cierto? La materia grasa y cómo podemos ir subdividiendo estos grupos. Tenemos los ácidos grasos saturados, y aquí los principales ácidos grasos, el mirístico, almítico, esteárico, y los insaturados, que los dividimos en 2 grandes grupos, que son los monoinsaturados. Aquí principalmente está el ácido oleico, está el ácido erúsico, que si el público, bueno, yo soy de Chile, como me presentaron tiempo atrás, nosotros consumíamos en los 80, yo era muy niño en los 80, y me mandaban a comprar aceite al negocio de la esquina en unas botellas de vidrio, y en un gran tambor iban sacando este aceite, que era aceite de raps. Después se eliminó del mercado porque el aceite raps, que es rico en ácido erúsico, el ácido erúsico es cardiotóxico. Pero en los 80 el consumo de este tipo de aceites era muy, muy común. Los poliinsaturados tenemos 2 o 3 orígenes: origen vegetal, origen animal y origen marino. De origen vegetal está el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, que son los ácidos grasos esenciales que no los puede sintetizar el organismo. También por elongación, o lo podemos consumir directamente a través de algunos alimentos de origen animal. Vamos a encontrar el ácido araquidónico, que es una fuente importante, y ácidos grasos marinos tenemos el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico, que más conocidos como EPA y DHA, que son ácidos grasos de cadenas muy largas con
5 carbonos, o sea, 5 dobles enlaces, 6 dobles enlaces y el primer doble enlace, ¿cierto?, en el omega 3. Partamos por las grasas saturadas. Con respecto a las grasas saturadas, en general tenemos la idea mental, quizás me lo pueden confirmar más adelante, que las grasas saturadas son negativas para la salud. Eso nos ha enseñado bastante en pregrado. No diferenciamos mucho los ácidos grasos saturados, sí tenemos más claridad con los poliinsaturados, pero con los saturados en general lo vemos como una misma familia, sin diferencias mayoritarias, pero si miramos, por ejemplo, esta tabla, es que es bien interesante, porque, por ejemplo, nos muestra cuál es la principal fuente alimentaria de diferentes ácidos grasos. Por ejemplo, el butírico y caproico, que son ácidos grasos son saturados de cadenas muy cortas, está en la mantequilla, el caprílico en el aceite de coco, también el láurico mirístico en el aceite de coco, el palmítico, por supuesto, en el aceite de palma, estiárico en grasas animales y cacao, araquídico en los cacahuates o maní para mí, beénico en semilla y lignosémico en maní o cacahuate. Entonces, dependiendo de los tipos de ácidos grasos saturados, vamos a tener fuentes que van a ser distintas. Y esta figura, esta imagen me parece súper interesante, que muestra cuáles son los atributos de salud de los ácidos grasos dietarios y efectos sobre lípidos en sangre. En general, siempre pensamos que grasa saturada afecta negativamente los lípidos en sangre. Pero ¿son todos los ácidos grasos saturados que afectan? No. Por ejemplo, los menos de 12 carbonos tienen efectos neutros o sin efectos significativos. Y también pasa lo mismo con el estiárico, que es el C18, o sea, un saturado de una cadena más o menos larga. El láurico aumenta las LDL, pero también aumenta el colesterol HDL, por lo tanto genera una relación más o menos neutral. El ácido mirístico sí tiene un efecto importante en el aumento del colesterol LDL. El ácido palmítico también lo aumenta, pero su efecto es menor o no existe cuando hay un consumo importante de ácido linoleico. Y los ácidos grasos trans sí aumentan el colesterol LDL. Por lo tanto, no todos los ácidos grasos saturados tienen, o no todas las grasas saturadas tienen un efecto negativo, sino que vamos a tener efectos negativos o efectos neutros sobre el incremento del colesterol LDL. Dependiendo de la fuente de los alimentos, vamos a encontrar también que, por ejemplo, si comparamos el queso, perfil de ácidos grasos del queso, de la leche y de la carne, los lácteos van a tener una gran cantidad de ácidos grasos saturados de cadena corta y también van a tener una buena cantidad de estiárico. El estiárico, en presencia de calcio, forma un jabón que se va por las deposiciones. En cambio, la carne de vacuno contiene una gran cantidad de mirístico, contiene estiárico, pero no contiene tanto calcio o nada de calcio, a menos que uno agregue una salsa blanca o queso, algún producto lácteo ahí al lado. Y por lo tanto, el efecto en el perfil lipídico o el efecto en salud puede ser muy distinto de un producto lácteo versus una carne roja. Este estudio, por ejemplo, lo que hizo, comparó diferentes ingestas y lo asoció con riesgo de aterosclerosis. En el caso de los lácteos, miramos hacia abajo, ¿cierto? Tiene un efecto positivo, menor riesgo. En cambio, las carnes rojas, la grasa saturada de carne roja tiene un efecto negativo, va, ¿cierto?, aumentando el riesgo con el consumo de estos alimentos ricos en grasa saturada, principalmente ricos en mirístico. Y este dato también es interesante, yo no voy a profundizar tanto en lácteo porque la presentación es por otra vía, pero nos muestra que lácteos altos en grasa, como el yogur, la leche total de lácteo, y lácteos fermentados también, tienen efectos neutrales o favorables con evidencias moderadas o altas con respecto a enfermedades cardiovasculares, coronarias, cerebrovasculares, hipertensión, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Y contrario a lo que uno podría pensar que son alimentos ricos en grasa saturada, tienen efectos negativos en enfermedades cardiovasculares. ¿Qué nos dice Mozaffarian con respecto a lácteos? Y voy a nombrar algunos. Dice: la evidencia actual sugiere que los lácteos enteros no causan aumento de peso.
que el consumo de lácteos fermentados, incluido el queso, está relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, que el yogur, el queso, incluso la grasa láctea, puede proteger contra diabetes tipo 2 y no hay pruebas sólidas para favorecer los productos bajos en grasa. Así que vamos repensando y remirando qué pasa con la evidencia, particularmente en grasas saturadas de origen lácteo. Vamos con las grasas monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas, y acá dependiendo del país de origen de cada uno de los oyentes, quizás las fuentes pueden ser distintas. Por ejemplo, en Chile es muy probable que en mi país las fuentes sean el aceite de soya, el aceite de canola, las paltas, nosotros del sur de América decimos palta, ¿cierto? El aguacate. También nosotros somos productores de aceite de oliva, pero un poco caro. El aceite de oliva también es una excelente fuente, pero quizá hay otros países, dependiendo, ustedes pueden decir, bueno, en realidad en mi país la fuente de monoinsaturados serían estos alimentos, la chía, la linaza, también pueden ser fuentes importantes de grasas monoinsaturadas. Probablemente en Centroamérica son las paltas o el aguacate, ¿cierto? La fuente principal de monoinsaturados, pero es muy probable que cada país de Latinoamérica este ranking de cuáles son los aportadores de ácidos grasos monoinsaturados vaya cambiando dependiendo de la producción local, de las importaciones y de los gustos y preferencias alimentarias. Pero, por ejemplo, acá los ácidos grasos monoinsaturados son particularmente el oleico, presente en aceite de oliva, aceitunas y palta, bueno, y también en chía y linaza, las principales fuentes. De los aceites monoinsaturados no tenemos ácidos grasos esenciales, aunque por supuesto que estos alimentos son muy importantes en la nutrición humana. ¿Qué pasa con las grasas poliinsaturadas? Y aquí empezamos a meternos en un tema que es un poco más complejo. En general, en saturados los vemos como algo negativo, en monoinsaturados en general tenemos una mirada como de neutralidad, y en poliinsaturados, como son dos familias, a veces miramos bien a una, miramos mal a la otra. En general decimos que los omega 3 comemos muy poco y miramos negativamente a los omega 6. Bueno, partamos por los ácidos grasos esenciales, ácido linoleico y ácido alfa-linolénico. Son dos grasos esenciales, uno precursor de los omega 6 y otro precursor de los omega 3. El primero, el linoleico, se encuentra en aceites de maravilla, ¿cierto? Aceite de maíz, aceite de soya, y el alfa-linolénico en aceites como canola y algunos aceites de semilla como chía y linaza, principalmente como fuente principal. El ácido araquidónico, aunque uno, ¿cierto?, consume ácido linoleico, va a elongar ácido araquidónico, lo puede consumir directamente a través del cerdo, las carnes rojas principalmente, y en el caso de los omega 3, el EPA y DHA, de aceites marinos, pescados y también de algas. Con respecto a los poliinsaturados, dije anteriormente, ¿cierto?, que tenemos los dos ácidos grasos esenciales, linoleico y alfa-linolénico, que se encuentran en vegetales y productos marinos, y tenemos estas dos familias, omega 3, omega 6. Ahora, ¿dónde encontramos principalmente el ácido linoleico? Pepita de uva, 71%, aceite de maravilla o girasol en un 64, un 69%, aceite de maíz en un 55%, y ahí va bajando la soya, canola, etc. Aceites de algodón también. Esta es una imagen del doctor Alfonso Valenzuela, que resume la cantidad de aceites y grasas. En principio tenemos básicamente aceites de mayor consumo. Si ustedes se pueden fijar, en color azul están los poliinsaturados de tipo omega 6, en color naranjo los poliinsaturados de omega 3, en color amarillo los monoinsaturados y en color rojo los saturados. Todos los aceites van a tener una cierta cantidad de saturados. A veces se nos olvida ese punto, pero todos los aceites contienen cerca de un 10 a un 12% de saturado, y el resto, en 85 a 90, van a ser mono o poliinsaturados. Por ejemplo, el aceite de oliva, principalmente monoinsaturado, tienen una muy baja cantidad de omega 3. Una vez estaba leyendo un paper hace poco, donde ellos mencionaban que el aceite de oliva era rico en omega 3. Yo decía, ¿dónde sacaron ese dato? Bueno, uno de repente también se puede equivocar en un paper, así que los papers no son las tablas de la ley.
Eso es importante mencionar, pueden tener algún tipo de error de interpretación. Y el resto de los aceites vegetales son principalmente fuentes de omega 6, tienen menor cantidad de omega 3. En la figura de abajo tenemos también el aceite de canola, que tiene una muy buena cantidad de monoinsaturados, interesante cantidad de omega 3, y una cantidad menor de omega 3, perdón, de omega 6 y muy poco saturado. Ahora, las imágenes del salmón son las imágenes un poco más antiguas, cuando a los salmones les daban aceites de pescado, ¿cierto? Ahora los salmones de salmonicultura son alimentados más con soya, son vegetarianos ahora, por lo tanto la concentración de omega 3 ha disminuido, ha aumentado la concentración de omega 6, por lo tanto el salmón actual es un salmón, el perfil lipídico de un salmón actual es distinto de un salmón de hace 15 años atrás. Con respecto a frutos secos y semillas, de repente tenemos la idea que todos los frutos secos y semillas contienen la misma cantidad de ácidos monoinsaturados o poliinsaturados, pero, por ejemplo, si uno va a las grasas saturadas, las nueces de macadamia casi duplican al resto la cantidad de grasa saturada, no es láurica, ya no es mirístico, así que no hay problema. Y cuando queremos ver fuentes de ácidos grasos monoinsaturados, las almendras, me pegué un salto cuántico, vamos acá, las almendras, las avellanas y las nueces de macadamia contienen una gran cantidad, y también los pistachos, y cuando queremos ver fuentes de ácidos grasos poliinsaturados, son los piñones, pero no el piñón. A ver, nosotros en Chile tenemos un piñón de un pino, de una araucaria, pero este es piñón más europeo, que contiene una gran cantidad de poliinsaturados. Las pepas de girasol, las nueces son fuentes importantes de ácidos grasos poliinsaturados. Por lo tanto, en la semilla también tenemos diferencia en la cantidad de monoinsaturados, poliinsaturados y saturados que contiene. Con respecto a los eicosanoides, sabemos que hay dos series, que está la serie omega 6 y que está la serie omega 3. Y de esta serie omega 6 vamos a llegar finalmente, vamos a pasar por el ácido araquidónico hasta llegar al docosapentaenoico. En cambio, de la serie omega 3 vamos a llegar al EPA. A partir del EPA se van a generar eicosanoides con ciertas características, y a partir del araquidónico se van a generar eicosanoides con otras características. O sea, vamos a tener eicosanoides de la serie 3 e eicosanoides de la serie 6. Y estos eicosanoides van a tener efectos antagónicos. En general, los de la serie omega 6 son proinflamatorios, proquimiotáxicos, etc. Y los del omega 3 son antiinflamatorios, el efecto contrario, antitrombótico, etc. Ahora, las fuentes alimentarias también de alguna forma van a incentivar que yo contenga más araquidónico o que yo tenga más eicosapentaenoico. Por ejemplo, porque uno, en general, uno tiene la idea de la elongación, ¿cierto? Yo consumo linoleico, alfa-linolénico, van elongando hasta llegar a araquidónico y EPA. Pero yo puedo consumir directamente estos alimentos. Por ejemplo, si mi dieta es alta en carnes rojas, va a ser una dieta alta en ácido araquidónico, generando más eicosanoides de la serie 6. En cambio, si mi dieta es rica en pescados, voy a tener un mejor equilibrio en los eicosanoides de la serie 3, y voy a tener, la idea es que hay un equilibrio en los eicosanoides serie 6 y serie 3. No es que tenemos que tener exclusivamente uno, no. La idea es tener un equilibrio, pero nuestras dietas occidentales nos llevan mucho más a la serie 6, particularmente si somos países consumidores de carne, de mucha carne roja, y si al mismo tiempo consumimos muy poco pescado. Además, ¿qué pasa con este desbalance entre este omega 6, omega 3 con respecto a los eicosanoides? Si nuestra dieta es muy alta en carne roja y en eicosanoides de los omega 6, aumenta el riesgo de hígado graso no alcohólico, enfermedad cardiovascular, artritis reumatoide, enfermedad de Alzheimer, mayor riesgo de obesidad y otras enfermedades
inflamatorias, ¿ya? Por lo tanto, la idea es siempre un equilibrio entre estas dos líneas de eicosanoides. Y muchas veces dicen, la culpa de esto son los aceites. Mi pregunta es, si yo ocupo el aceite en preparaciones tradicionales y ocupo el aceite, y acá no hay ningún tipo de aceite, podemos aceite canola, maravilla, raps, algodón, maíz, etcétera, soya, etcétera. Ningún tipo de aceite. Aquí están todos los aceites. ¿Será que aumentan los niveles de eicosanoides de la serie 6 si yo utilizo aceite para ensaladas y para preparaciones? ¿O es cuando yo mi dieta la baso en alimentos con una alta cantidad de aceite, cuando llevamos una dieta más de comida rápida, o también de preparaciones caseras o alimentos que se compran en la calle o en tiendas que son ricos en frituras, donde probablemente la relación omega 6 omega 3, si uno la calculara, si eran los ejercicios, ¿cierto?, podría aumentar de forma exponencial. Hay que recordar que, por ejemplo, la absorción cuando uno fríe frutos secos es de un 6% de absorción del aceite. Cuando uno fríe papas fritas, no sé cuál es la palabra para el resto de América, pero vamos a poner en bastón, serían papas francesas, ¿cierto? 10%. Cuando freímos papas fritas como chips, 35 o 40% de absorción de aceite. Cuando freímos el pescado frito, 20% de absorción de aceite. Cuando freímos pollo frito, 20%, y masas dulces entre un 15 a un 20%. Si nuestra dieta es una dieta que se basa en frituras, probablemente esta relación omega 3 omega 6 va a aumentar, porque la cantidad de aceites que uno puede consumir a través de una fritura puede triplicar, cuadruplicar o sextuplicar si yo consumo aceites en preparaciones tradicionales, no frituras, o solo en ensaladas. ¿Ya? Y ahí invito a quienes trabajan en temas de análisis de dieta a ver qué pasa en lo local, en sus países. Con respecto a los ácidos grasos y su efecto en el colesterol LDL, colesterol total, triglicéridos y colesterol HDL, con respecto a las grasas saturadas, la reducción de grasas saturadas va a reducir el colesterol total y el colesterol LDL. Va a tener un pequeño cambio en la reducción de los triglicéridos, pero sin cambio del colesterol HDL. Si yo reduzco las grasas ácidos grasos trans no biológicos, sino tecnológicos, voy a reducir de forma importante el colesterol total y las LDL sin cambio los triglicéridos, y voy a incrementar las HDL. Si yo aumento las monoinsaturadas y poliinsaturadas y las voy cambiando por las saturadas, ¿cierto? Reduzco el colesterol total, reduzco el colesterol LDL, hay una pequeña reducción de los triglicéridos. Y si yo incremento monoinsaturados y poliinsaturados por azúcar, voy sacando azúcar y voy incrementando estos dos, hago una reducción, ¿cierto?, importante de triglicéridos y favorezco, ¿cierto?, el aumento del colesterol HDL. O sea, pequeños cambios dietéticos nos van a llevar a la reducción de colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos y HDL. Por lo tanto, es importante de tener clarísimo cuáles son las fuentes de los alimentos para poder hacer el juego correcto y no equivocarnos en qué vamos a reducir y en qué vamos a aumentar. Ahora, las grasas trans se originan en la hidrogenación industrial de aceites comestibles. Estas grasas trans no se sintetizan en el cuerpo humano y no nos son necesarias en la dieta por ningún motivo. Se pueden encontrar en diferentes concentraciones en galletas, en bollerías, en margarinas, en pastas de untar, en cremas, en rellenos de confitería, en alimentos fritos como papas fritas, y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Les traje esta tabla que me pareció súper interesante, donde aparece la cantidad de grasas trans en la columna final. Y vemos que alimentos como panes, pasteles,
van entre 10 y un 28%, las papas fritas entre un 5 y un 35%, la mantequilla del 1 al 7%, las margarinas duras del 18 al 36%, las margarinas cremosas del 0 al 21% y las grasas hidrogenadas de 13 a 37%. O sea, por 100 gramos, gran parte de la grasa, por lo menos entre un 10 y un 30%, es grasa trans. Y estas tablas se siguen compartiendo en la actualidad. Si uno busca grasas trans en Google, nos vamos a encontrar directamente con estas tablas. Pero miremos la fecha. 1983. O sea, tienen, si mis matemáticas no me están fallando, cerca de 40 años de antigüedad. Casi una reliquia. Pero en nuestra cabeza seguimos teniendo estos valores. ¿Ya? Ha pasado harto de esto. Y bueno, este es un dato de los ex países de la Unión Soviética, 15 países, porque desde el 2005 en adelante, por recomendaciones, ¿cierto?, de la OMS, la OPS en Latinoamérica, han instado a los países a ir regulando y a ir reduciendo la cantidad de grasas trans en los alimentos. Y aquí vemos como distintos países, Armenia, por ejemplo, Bielorrusia, Tayikistán, presentan niveles altos de alimentos con grasas trans. Países como Estonia, Latvia y Lituania, que parece que son países con mejor nivel de vida dentro de estos países europeos, presentan niveles tienen muy pocos alimentos con contenido elevado de ácidos grasos trans y la mayoría se acerca a cero. Datos también europeos. Aquí analizaron países de Europa Occidental y países de Europa Oriental, datos 2005, datos 2009, porque al parecer hay diferencia entre los países de mayores ingresos han puesto mayores barreras, de alguna forma han hecho directrices, leyes, etc. Y la industria se ha adaptado de forma más potente en países de alto ingreso y menos potente en países de bajo ingreso. Por ejemplo, miramos los datos de arriba, tenemos las imágenes de Hungría, Polonia y la República Checa 2005. Sí se nota la diferencia con el año 2009 en la cantidad de productos que contienen grasas trans. En el 2005 aparecían alimentos con hasta 14%, ¿cierto?, de grasas, o sea, 14 gramos de grasas trans por 100 gramos de alimento. Ya en el 2009 no están apareciendo, el máximo es 6. Y en los países como Francia, Alemania y el Reino Unido, que en el 2005 algún país aparecía con 6, pero el resto se acercaba, la mayoría estaba en menos de 2. En 2009 la mayoría está menos del 1. Así que ha habido cambios importantes europeos, en la parte de Europa. Si miramos cuáles son los aportadores más importantes, las papas fritas y los nuggets, son una fuente importante de estos alimentos. Esto sí es un dato del año 2005. Este es un dato un poquito viejo de Chile, que evaluaron las margarinas tradicionales, margarinas funcionales, margarinas light, etc. Este es un paper del año 2005 aproximadamente, y la cantidad de grasas trans iba entre 0,04 y 2,9. O sea, la cantidad era bastante buena ya en este año, que está bastante más lejos de, vuelvo a los datos que aparecen acá, que van entre 18 a 36%. Este es un dato bastante reciente, donde se evaluó en varios países latinoamericanos, Argentina, Colombia, México, en las grandes ciudades, y por análisis de laboratorio, la cantidad de alimentos, y se comparó el 2011 y el 2016, encontrando que en todos los países había bajado de forma importantísima la cantidad de grasas trans. Por ejemplo, en Buenos Aires pasó de 12,6 a 34,8 a casi cero entre el 2015 y el 2016. O sea, claramente en nuestros países se han puesto en mayor o menor medida, se han puesto regulaciones, han puesto normativas, la industria ha hecho cambios, en otros países de forma espontánea se han hecho cambios. Por supuesto, esto es un dato que muestra 4,
4 países. ¿Qué pasa con el resto de Latinoamérica? ¿Qué pasa con la industria pequeña, la industria local? Ahí son preguntas todavía sin resolver. Pero de alguna forma la cantidad de grasas trans que estamos consumiendo en la actualidad es muy distinta que hace 40 años atrás. Así que no sigamos compartiendo estas tablas muy antiguas. Dentro de ese mismo tema, me quedé y tengo un ejemplo con respecto a las margarinas. Si yo les consulto, ¿consideran las margarinas como un producto saludable? Probablemente el 90% del grupo acá presente va a decir no. Porque las margarinas son ricas en grasas trans. Pero las margarinas actualmente casi no contienen grasas trans. Y acá hay un estudio de Cochrane donde hubo estudios clínicos, donde hubo reemplazo por margarina o frutos secos, encontrando que al aumentar la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados había muy poco ningún efecto en mortalidad por todas las causas, pero sí se reducía ligeramente la enfermedad coronaria y la enfermedad cardiovascular. Podía reducir ligeramente el riesgo de muerte por enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular, pero sin ningún o poco efecto sobre mortalidad cardiovascular, y el aumento de los ácidos grasos poliinsaturados probablemente disminuía ligeramente los triglicéridos en un 15%, con poco o ningún efecto sobre el colesterol total. O sea, las margarinas no están teniendo efectos negativos en la salud cardiovascular como probablemente lo tenemos en nuestro cerebro. ¿Qué pasa con la inflamación? Aquí ya estoy como a punto de terminar, antes que me corten. Se ha hablado mucho de los alimentos, la inflamación, ciertos indicadores de inflamación dietaria. Yo les sugiero este paper si les interesa este tema, porque es el paper inicial, donde se han generado hasta las fórmulas de cálculo. Por supuesto, la fórmula está medio incompleta, cosa que no se puede copiar tan fácilmente. Fueron un poco pillos ellos. Pero vamos a ir a las grasas. Las grasas totales son proinflamatorias, las grasas monoinsaturadas son antiinflamatorias tendiendo a neutralidad, los omegas 3 y omega 6 son antiinflamatorios y la grasa saturada es proinflamatoria. Por supuesto, el consumo en equilibrio es fundamental. Y vuelvo a esto porque he visto una gran cantidad de influencers que dicen los aceites son proinflamatorios. Yo pregunto, ¿de dónde sacan esa información? Los aceites ricos en omega 3 y omega 6 son antiinflamatorios. Ahora, si mi dieta es rica en aceites o es rica en frituras, ya es distinto. Y probablemente ahí tiene que ver con la cantidad de eicosanoides que voy a ir produciendo. En el caso de los lácteos, que son ricos en grasa saturada, ha mostrado efectos neutrales, y cuando comparan yogur, queso y leche, el yogur tiene efectos antiinflamatorios y la leche y el queso no los tienen. Y finalmente, cuando queremos evaluar la calidad de los aceites, les presento este paper que es muy interesante, publicado este año, donde estos investigadores españoles hicieron un score con varios parámetros, cantidad saturada, monoinsaturado, poliinsaturado, omega 3, omega 6, y generaron un score de los mejores a los peores aceites. Mejores aceites, por supuesto, el aceite de oliva extra virgen, lamentablemente, no todo el mundo tiene acceso, no lo producen todos los países latinoamericanos, y solo el 1% del aceite que se consume en el mundo es oliva extra virgen, por lo tanto, imposible dar una recomendación para todo el mundo de este aceite. Pero tenemos las aceitunas, el aceite de linaza, el girasol o maravilla altoleico, la palta, aceite de maíz, de brubita de uva, tenemos también el aceite de canola, etcétera, que son aceites que también están en este ranking. Los peores aceites, el aceite de coco, que está al final del ranking. Y finalmente, importante llegar a la recomendación, consumir la cantidad de grasa dentro de las recomendaciones entre 15 a 35, dependiendo del tipo de dieta vamos a ir dando en esos rangos, y lograr una buena relación omega 6 omega 3, ideal del 5 al 1, aumentando el consumo de pescado y productos marinos, reduciendo el consumo de omega 6, y es decir, reduciendo la cantidad de frituras, comida rápida y muchas veces comida ultraprocesada. En conclusión, las grasas y aceites son necesarias para nuestra salud y se deben consumir en perfecto equilibrio, prefiriendo alimentos locales como aportadores de estos nutrientes. Les dejo mi Instagram y mi correo. Yo encantado les mando esta presentación, así que muchas gracias por la invitación.
Gracias, profesor Samuel, por su presentación. Siempre que lo escucho digo, ay, qué ganas de tener clases con el profe Samuel, porque me encanta estar en clase con usted, o sea, es maravilloso, me encanta. Así que muchas gracias, profesor Samuel. Tenemos una lista de preguntas, así que ahorita empezamos con eso, pero le damos entonces la bienvenida a la doctora Yadira. Bueno, un aplauso primero para el profesor Samuel, un aplauso virtual. Y le damos la bienvenida a la doctora Yadira, que está ya con nosotros. Bienvenida, Yadira, ¿cómo has estado? Hola, Jania, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, Samuel. Hola Yadira, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a darle el pase a la profesora Yadira para que inicie su presentación en este momento. Jania, si me permiten compartir. Ok, perfecto. Por favor, ¿me confirmas si ya estás viendo la presentación? Sí, señora, perfecto. Gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias a Jania y a todo el grupo de ILSI por la invitación que nos hacen como grupo ELANS a compartir estos resultados de nuestra investigación. Y para mí pues es muy grato compartir con Samuel, con quien he estado en diversos eventos. Entonces, hoy les voy a hablar sobre el aporte de la ingesta de grasas y ácidos grasos a la dieta latinoamericana, los resultados del estudio LANS. Aquí les voy a dar como un abrebocas. Les comento que el día de hoy nos informaron que el artículo ya fue aceptado para publicación en Nutrients y debe salir este mes. Entonces, allí podrán tener toda la información más completa. A ver, aquí está. ¿Cuál será la agenda? Les voy a hablar un momento de qué es el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud para aquellas personas que no lo conocen. Luego les voy a hablar sobre los resultados de grasas y los mensajes que queremos que queden de ustedes de los resultados que obtuvimos nosotros. Entonces, como ya bien les ha dicho Samuel en su excelente presentación, las grasas definitivamente representan una fuente muy importante de energía para el organismo y constituyen una parte considerable del consumo de macronutrientes que hacemos nosotros diariamente. Sin embargo, la calidad y el tipo de grasas consumidas es lo que marca la diferencia en el potencial riesgo o no a desarrollar enfermedades asociadas con la nutrición. Ya Samuel nos habló claramente de lo que son los ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, omega 3, omega 6, todas las diferencias y los efectos que pueden tener lo que tenemos como mito y lo que tenemos actualmente como realidad. Pero lo que aquí queremos nosotros tener claro es que no solamente es la cantidad de grasas que consumimos, sino la calidad de la grasa que consumimos. Teniendo en cuenta esto, la Organización Mundial de la Salud, en su resolución del 2004, ya nos decía desde ese momento que era importante limitar la ingesta energética procedente de las grasas y sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas y tratar de eliminar los ácidos grasos trans. Ya posteriormente en el documento que emitieron ellos el año pasado, en el 2023, sobre la ingesta de grasas para la prevención de enfermedades y la ganancia de peso, tanto en niños como en adultos, nos dicen que una disminución en el consumo de grasas promueve un menor peso y por ende esto nos va a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y nos dan una recomendación. Nos dicen que para reducir el riesgo de un aumento de peso no saludable, ellos sugieren que los adultos limiten la ingesta total de grasas al 30% de la ingesta o el valor calórico total y que esta es una recomendación condicional. Y definitivamente que las grasas consumidas deben ser principalmente ácidos grasos insaturados con un menos de un 10% procedente de los saturados y menos de un 1% procedente de los ácidos grasos trans. Y esta recomendación es fuerte. Pero esto se cumple en el mundo como tal. Pues bueno, este estudio que me pareció muy importante o muy interesante, lo que hizo fue revisar 40 países del mundo y mirar cómo ingerían estos ácidos grasos. Ellos se centraron en la parte de ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos saturados. No los discriminaron omega 3, omega 6, todo esto no, sino en grandes, como en grandes familias. ¿Y qué encontraron ellos?
que en la mayoría de los 40 países no se ingieren las cantidades adecuadas de cada tipo de ácido graso, que en 29 de los países se consumen más grasas saturadas de las que se deben consumir y que en 20 países no se consume la cantidad necesaria de ácidos grasos poliinsaturados como tal. Recordemos que allí están los omega 3 y los omega 6 que nos hablaba tan en detalle hace un momento Samuel. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos con el estudio LANS? Nosotros planteamos un estudio en el cual como objetivo general del estudio era actualizar datos sobre el consumo de alimentos, actividad física y prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población urbana de 8 países de Latinoamérica. ¿Cuáles fueron estos países? Como ustedes ven aquí, está Costa Rica, con su investigador principal, la doctora Georgina Gómez. Está Venezuela, con investigadora principal, la doctora María Elena Herrera. Ecuador, con Marta Yepes. Pero Brasil, con el doctor Mauro Fisber. Perú, con la doctora Rosina Pareja. Chile, con el doctor Atilio Rigotti. E Irina Kowalski, con la doctora Irina Kowalski, con Argentina. Y yo estaba en cabeza de Colombia como tal. Estos 8 países nos reunimos y desarrollamos una metodología para poder hacer un estudio multicéntrico por primera vez realizado en Latinoamérica de forma simultánea con la misma metodología para podernos comparar como países. ¿Qué hicimos? Se logró un muestreo complejo polietápico, no les voy a explicar cómo fue el muestreo como tal, pero al final tuvimos 9.218 participantes de los 8 países discriminados, como ustedes lo ven aquí. Obviamente el peso de cada país era dependiente del número total de pobladores del país. Importante que ustedes recuerden que este estudio solamente se hizo en la zona urbana de estos 8 países. En la muestra, el 52% representó a las mujeres y el 48% a los hombres. La muestra también tuvo en cuenta los diferentes rangos poblacionales o de edad, empezando a los 15 años y se cubrió desde los 15 hasta los 65 años con este peso que ustedes ven aquí, de 15 a 19 años el 13% de la muestra, 20 a 34 el 37% de la muestra, 35 a 49 años el 29% y 50 a 65 años el 20% de la muestra. Y esto va a asemejar cómo está la población en nuestros países. Y definitivamente teníamos que tener en cuenta también la situación socioeconómica de las poblaciones. Entonces lo dividimos en ingresos bajos, medios y altos. Y replicamos más o menos cómo era la distribución social de nuestros o socioeconómica de nuestras poblaciones, teniendo en cuenta que el 42% de la muestra pertenecía a un grupo poblacional socioeconómico bajo, el 43% al medio y el 15% a la población con altos ingresos. Los criterios de exclusión eran personas que estuviesen fuera del rango de edad, obviamente, mujeres que estuvieran embarazadas o en periodo de lactancia, puesto que nosotros queríamos ver la ingesta y la ingesta en estos momentos fisiológicos va a cambiar un poco. Personas que fueran residentes en centros o instituciones, puesto que de ellos no va a depender la alimentación, sino que reciben una alimentación establecida. Y nosotros queríamos ver era cómo consumían las personas las cosas y que tuviesen una condición físico-mental que afectara el consumo de alimentos o la actividad física. A esta población nosotros le tomamos ciertas variables o evaluamos variables como fueron actividad física, antropometría y consumo de alimentos. En actividad física hicimos cuestionario internacional para actividad física, que es el IPAC, y a una submuestra le medimos actividad física por medio de acelerometría. En antropometría tomamos datos de peso, talla, circunferencia, cintura, cadera y cuello. Recuerden que estábamos mirando para ver también exceso de peso en estas poblaciones, y en la que nos vamos a centrar en este momento, que es en el consumo de alimentos, hicimos 2 recordatorios de 24 horas como tal. ¿Cómo se hicieron estos recordatorios? Se hicieron de esta forma. En la primera visita a las personas, obviamente se le lograba la firma del consentimiento informado, se tomaban los datos sociodemográficos, las medidas antropométricas y se hacía un primer recordatorio de 24 horas.
Y posteriormente, en la segunda visita, que eran 9 días posteriores, se hacía el segundo recordatorio de 24 horas, se hacía el cuestionario de actividad física y una frecuencia de consumo, pero solamente referida a bebidas como tal. Porque nosotros allí queríamos investigar la parte del consumo de azúcares en las bebidas endulzadas como tal. Es importante que se tenga en cuenta que se trabajaban todos los días de la semana, por lo tanto, de esta forma nosotros asegurábamos que teníamos datos de cualquier día de la semana y del fin de semana. ¿Cómo se recogieron estos recordatorios de 24 horas? Bueno, la evaluación del consumo se hizo siguiendo el método de los múltiples pasos que ustedes yo creo que conocen, en el cual se listan preliminarmente los alimentos y bebidas, después se hace una revisión de los alimentos frecuentemente omitidos, se hace la asignación de tiempo y horas de comidas, el registro detallado del consumo de alimentos teniendo en cuenta el lugar del consumo, la característica del alimento, el método de preparación y la cantidad consumida, y finalmente se hace una revisión de los hábitos alimentarios de las personas. Y se tuvo material de apoyo porque cuando se iba a hacer la parte del discriminado para toda la disgregación de los ingredientes o de las recetas o de los alimentos que estaban consumiendo la persona, era muy importante la parte visual, porque para una persona es diferente decir es que yo consumo una naranja grande, pero que es grande para esa persona versus lo que es grande de pronto para el que está entrevistando. Entonces se utilizaron diferentes métodos de apoyo, como fueron guías visuales de porciones de pesos de alimentos, como tal, pesas o grameras y tazas, cucharas, cucharones para que la persona pudiera reportar lo máximo posible, con la mayor exactitud posible, el consumo de alimentos como tal. Bueno, ya teniendo en cuenta cómo se recogió estos alimentos, después estos alimentos se digitaron y se digitaron en un programa en el cual nos permitía a nosotros compararnos entre países, puesto que todas las tablas de alimentos de los países habían sido homologadas con la de la USDA de Estados Unidos para que nosotros nos pudiéramos comparar, porque ya imaginan ustedes que cada país tiene su tabla de alimentos o totalmente diferentes y no podemos comparar un alimento con el otro. En cambio, si los homologábamos y todos utilizábamos la misma base, nos era muchísimo mejor. Entonces, ya una vez teníamos todo esto digitado, podíamos hacer el análisis. Y aquí les voy a presentar a ustedes el análisis de la ingesta de grasa en estos países de Latinoamérica. Bueno, en cuanto a la energía, porque todo lo calculamos en cuanto al porcentaje del valor calórico total. Entonces es importante que ustedes sepan que el ANS, como 8 países, el promedio del consumo de energía eran 1.959 kilocalorías, que Perú, Colombia, Ecuador y Argentina consumían por encima de este promedio, mientras tanto que Costa Rica, Venezuela, Brasil y Chile tenían un consumo inferior a las 1.959 kilocalorías día. En cuanto al consumo de grasas, si empezamos por las grasas totales como tal de la población, es importante que ustedes tengan en cuenta, como les dije, que está expresado en el porcentaje del valor calórico total, teniendo en cuenta las DRI, o sea, las recomendaciones que nos dan la DRI. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que en el total de los 8 países, el 76.2% de la población consume entre el 20 y el 35% de sus kilocalorías aportadas por las grasas, lo cual está dentro de las recomendaciones que nos dan la DRI, que solamente un 18.9% de la población excede el 35% y el 4.8% está por debajo del 20%, o sea, está consumiendo una dieta muy baja en grasas, el 4.8%. Pero si ustedes ven, el 76.2% de la población está consumiendo la cantidad de grasas que nos están recomendando las DRI. Si nosotros entramos ya a discriminar el tipo de grasa, vamos a ver que en cuanto a las grasas saturadas nos recomiendan que aporten menos del 10% del valor calórico total y el 55.5% de la población de los 8 países cumplen con esta recomendación. Sin embargo, el 44.5% se excede en este consumo. Si nosotros vemos el consumo de ácidos grasos monoinsaturados, aquí ya cambia el panorama drásticamente, puesto que la recomendación iría entre el 13.6 y el 14.3 del valor calórico total,
mientras tanto que el 94.5% de la población de los 8 países en general está consumiendo menos ácidos grasos monoinsaturados de lo que es recomendado como tal. Si nosotros vemos los ácidos grasos poliinsaturados, vemos que se asemeja a lo que es las grasas totales, en las cuales el 74.8% de la población consume dentro del rango recomendado del 6 al 11%. Y en las grasas trans, por el contrario, el 57.5% de la población sí cumple lo recomendado de menos del 1%, pero llama la atención que casi el 43%, porque es el 42.5% de la población, está consumiendo más grasas trans de lo que nos recomiendan las DRI. Y en cuanto a colesterol, finalmente, el 61.3% de la población consume menos de 300 miligramos de colesterol al día, que es la recomendación. Entonces, si nosotros miramos esta tabla rápidamente, podemos ver que definitivamente la población en general de los 8 países consume las grasas totales dentro del rango recomendado. La mayoría de la población consume adecuadamente en grasas saturadas, en grasas poliinsaturadas y en colesterol. Sin embargo, aun cuando la mayoría consume trans, como es lo recomendado, se prende como un bombillo mirando que casi el 50% de la población ya se está excediendo. Y creo que lo más llamativo de todo es que más del 90% de la población no cumple con la recomendación de monoinsaturados. Y ya el doctor Samuel nos mostró la importancia de las grasas monoinsaturadas. Si nosotros hacemos este análisis teniendo en cuenta el sexo como tal de las personas, vemos que las mujeres tienden a consumir un poco más de grasa que los hombres, 30.30% del valor calórico total versus 29.37% del valor calórico total aportado como grasas. Sin embargo, esta diferencia no es significativa. Y cuando ya vamos a ver cómo se distribuyen ellas, vemos que los dos grupos se comportan exactamente igual. Los dos están por debajo en el consumo de monoinsaturados y por encima en el consumo de trans en general. Si nosotros lo miramos a partir de los rangos de edad o de cómo es el consumo a medida que la edad avanza, vemos que en cuanto a grasas totales, va disminuyendo el consumo de grasas totales, va disminuyendo el consumo de poliinsaturadas y se mantiene constante, o sea, tienen el mismo comportamiento el consumo de monoinsaturados, saturados y ácidos grasos trans. Cuando ya nosotros entramos a ver este consumo por países, porque podemos hacer este análisis, aquí están los 8 países y miremos las grasas totales. Vemos que Costa Rica es el país que tiene un mejor reporte en cuanto al consumo de grasas totales de la población que está dentro de los rangos de normalidad de 20 a 35% del valor calórico total. Casi el 85% de su población consume las grasas dentro de este rango. Sin embargo, vemos que Argentina, casi el 35% de la población excede la cantidad de grasas que debería consumir, puesto que consumen más del 35% del valor calórico total. Y por el contrario, Perú es el país que tiene un menor consumo de grasas, puesto que el 21.5% de la población consume menos del 20% del valor calórico total aportado como grasas, como tal. Cuando vamos a mirar las grasas saturadas, vemos que Argentina, Chile, Colombia, como tal, son los países que consumen mayor cantidad de grasas saturadas, siendo liderado por Argentina, puesto que el 75.1% de su población está consumiendo más grasas saturadas de las que se recomienda, o sea, más del 10% del valor calórico total, seguido por Chile y Colombia. Y que definitivamente Perú es el país que cumple más las recomendaciones de un bajo consumo de grasas saturadas, puesto que casi el 99% de su población logra consumir menos del 10% del valor calórico total en forma de estas. En cuanto a las grasas monoinsaturadas, pues esto no nos sorprende luego de haber visto el general de los 8 países. Ningún país cumple con las recomendaciones como tal, como ya dijimos. Casi todos los países están consumiendo menos del 13.6% del valor calórico total y podemos decir que solamente que sería
como Brasil, un 4% de su población, seguido de Colombia y después de Venezuela, que logran estar dentro de los límites, y unas pequeñas cantidades de población logran consumir más del 14.3. Pero lo que definitivamente le llama la atención es que no se consumen grasas monoinsaturadas. Si nosotros vemos aquí, miren Perú, el 99.9% de su población no cumple con la recomendación de monoinsaturados. Cuando hablamos de poliinsaturados por país, definitivamente podemos ver que el país que cumple mejor la recomendación como tal es Costa Rica, y que el país que consume menos grasas poliinsaturadas es Chile con un 39.1% y el que consume más grasas poliinsaturadas es Ecuador con el 14.6%. Pero recordemos que las grasas poliinsaturadas las podemos dividir entre los omega 3 y los omega 6 y que ya el profesor Samuel nos habló de la relación omega 3 omega 6 y que lo que nos recomendaban era el consumo de la relación que sea 5 de omega 6 por cada 1 omega 3. Bueno, cuando se discriminaron estas grasas poliinsaturadas, en general encontramos que en general en LANS los 8 países tenían una relación de 10.2 a 1, o sea, el doble de lo recomendado. Y si nosotros vemos cómo se comporta esto por país, podemos ver que Argentina definitivamente es el país que tiene una relación más discordante con lo recomendado, puesto que es de 18.2 a 1, seguido por Ecuador y Chile, y posteriormente estaríamos con Costa Rica, Brasil y Colombia, Perú y Venezuela. Venezuela tiene una relación de 7 a 1, que es la que más se acerca a la relación recomendada de 5 a 1, pero de todas formas está por fuera de los parámetros que nos recomiendan. Luego de esto, entonces decidimos que nosotros queríamos ver cómo era en general el patrón de consumo de alimentación en cuanto a grasas de la población de estos 8 países. Por lo tanto, se hizo un árbol de decisión usando un algoritmo de segmentación CHAID, en el cual lo que se hace es ubicar toda la población en la cima del árbol y empezar a disgregarla teniendo en cuenta las características que estábamos buscando. Entonces aquí estábamos primero mirando las grasas totales, después las subdividimos según el consumo de grasas monoinsaturadas, cómo lo cumplían, los que sobrepasaban y los que estaban por debajo. Posteriormente se subdividieron aún más en cuanto al cumplimiento del consumo de grasas saturadas, luego en el consumo de poliinsaturadas y como último en el consumo de grasas trans. Y aquí en el último nivel nosotros podemos ver los nodos que dan, que definitivamente al final de todo esto son 25 nodos, pero son 3 que son representativos de nuestros 8 países de la población. ¿Qué quiere decir con esto? Que el 29.4% de la población tiene una ingesta normal en grasas saturadas, poliinsaturadas y trans, pero baja en ácidos grasos monoinsaturados. El nodo 2 dice que el 17% de la población consume alta cantidad de grasas saturadas y trans, tiene un consumo normal de ácidos grasos poliinsaturados y tiene un consumo bajo de ácidos grasos monoinsaturados. Y el tercer nodo que nos representa como países es que tenemos en un 12.1% de la población un alto consumo de grasas saturadas, normal en poliinsaturados y trans, y definitivamente bajo en grasas monoinsaturadas. O sea, no importa el nodo que nosotros estamos viendo que definitivamente las grasas monoinsaturadas son un grave problema para nuestra población. Y finalmente, les presento a ustedes eso que yo les dije en cuanto a ácidos grasos, cómo se ven alimentos, qué es lo que estamos consumiendo nosotros como alimentos. Bueno, entonces, el aporte porcentual de los grupos de alimentos al consumo de grasas, porque lo hicimos por alimentos, pero aquí lo
agrupamos en grupos de alimentos porque si no el listado sería infinito. Entonces nosotros vemos que definitivamente la mayor cantidad de grasas está siendo aportado por el grupo de aceites vegetales, lo cual se cumple en los países como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela, que tienen su mayor aporte a partir de los ácidos grasos vegetales. Que el segundo grupo que nos aporta a nosotros grasas en los 8 países son las carnes no procesadas y que estos son el primero para países como Brasil y Colombia, que tienen invertido el primero y el segundo puesto. Y definitivamente ahí tenemos de para abajo los otros grupos de alimentos como son quesos, carnes procesadas, granos refinados como pan y pasta, los chips, crispetas, que yo no sé cómo lo llaman en los diferentes países, nosotros lo decimos aquí crispetas, maíz pira, popcorn, bueno, todo esto, y los snacks. Luego tenemos los huevos, margarina, mantequilla y leche entera y derivados como tal. O sea, la leche no está aportando tanto a las grasas definitivamente. Y si nosotros distribuimos esto esto era grasas totales, pero ¿cómo se ve esto? Grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas y trans. Vemos que definitivamente para la mayoría de los países, las grasas no procesadas son las que aportan la mayor cantidad de grasas saturadas, excepto para Venezuela y Chile, que es aportada por los quesos. En cuanto a las grasas monoinsaturadas, definitivamente el primer puesto se lo lleva, o el aporte, el poco aporte, digamos, que tenemos de grasas monoinsaturadas de los aceites vegetales, seguidas por las carnes no procesadas. Los poliinsaturados, exactamente lo mismo, los aceites vegetales, seguido por las carnes no procesadas, y los trans, también las carnes no procesadas, en todos los países, excepto Chile y Perú, que obtienen o que consumen la mayoría de sus grasas trans de lo que son los productos de panadería. O sea, todos los panes, pastas, todo este tipo de cosas. Como ustedes pueden ver aquí, es muy claro que definitivamente las carnes no procesadas y los aceites son los que tienen un impacto muy grande, no solamente en las grasas totales, sino en qué tipo de grasa estamos consumiendo. Y que definitivamente, pues, lo que son los quesos y los productos de panadería llegan a tener algún impacto en algunos países, en algunos tipos de grasas. Entonces, ¿qué mensajes les queremos dejar nosotros para llevar teniendo en cuenta estos resultados que obtuvimos? Primero, que estos hallazgos desmitifican la creencia de que las dietas latinoamericanas son ricas en grasas. Definitivamente la mayoría, más del 70% de la población, estaba consumiendo dentro de los rangos normales de grasas. Sin embargo, resaltan la necesidad de mejorar la calidad de la grasa de la dieta como tal. Que las intervenciones que nosotros hagamos en nuestros países deben apuntar a aumentar la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados porque fue totalmente claro que ningún país cumplía con lo recomendado. Y al mismo tiempo a reducir en algunos el consumo de ácidos grasos saturados y las grasas trans como tal. Pero reconociendo, como nos dijo también el profesor Samuel, los alimentos tradicionales que nosotros tenemos y que pueden ser consumidos por las poblaciones, no teniendo que consumir, digamos, grasos monoinsaturados a partir de aceite de oliva, que es muy costoso. Si en Chile, que son productores, es costoso, imagínense cómo en mi país, que nosotros no producimos como tal aceite de oliva, pues es muchísimo más costoso y la población no lo puede consumir. Pero tenemos alimentos, por ejemplo, como el aguacate, que nosotros podemos consumir, que tenemos durante todo el año y que nos pueden aportar este tipo de ácidos grasos. O sea, tenemos muchos alimentos que son autóctonos, que son de nuestras regiones y que los podemos utilizar para poder tratar de modular un poco este aporte de grasas. Que es importante definitivamente tener en cuenta el contexto socioeconómico cuando se vayan a diseñar estas políticas y programas educativos para que de esta forma se pueda garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a las opciones de grasas saludables. Y esto va unido con lo anterior. Si lo hacemos mediante el uso de nuestros alimentos autóctonos, pues va a ser muchísimo más fácil. Recordemos que los ingresos de nuestras poblaciones, como nosotros lo graficamos cuando distribuimos la muestra, un muy pequeño porcentaje de nuestras poblaciones
eran de niveles socioeconómicos altos. La mayoría estaban entre niveles socioeconómicos medios y muchos en nivel socioeconómico bajo. Por lo tanto, si tratamos de modular los ácidos grasos con productos importados muy costosos, no lo vamos a lograr. Y definitivamente se necesita más investigación para continuar la evaluación de la ingesta de grasas en la región como un aspecto fundamental para la prevención de enfermedades crónicas asociadas a la nutrición. O sea, debemos hacer más investigación, tenemos que hacer más investigación a nivel poblacional para saber si estamos comiendo igual, si definitivamente la pandemia nos cambió, qué está pasando con nuestras poblaciones. Les doy las gracias a nombre de todo el grupo ELANS, puesto que aun cuando yo soy la vocera para esta presentación, los resultados fueron obtenidos por todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Yadira, por este resumen que nos hace de este tema tan interesante, además de que, bueno, por supuesto, reiteramos el agradecimiento a todo el equipo del ELANS, porque siempre que hacemos el llamado para que se presenten extractos de este proyecto tan importante para Latinoamérica, siempre están disponibles. Lo mismo nos ha acompañado la profesora Georgina, la profesora Indira también, Yadira, perdón, Indira Kowalski de Argentina, así que muchas gracias a todos y nos están acompañando en este momento también Marta Yepes, que también forma parte de este equipo tan maravilloso, que nos ha dado resultados tan interesantes y que le ha dado luz a toda la comunidad latinoamericana sobre temas diversos. Así que yo también insto a todos los que estamos hoy acá, porque estoy segura que hay muchísimas preguntas que pueden ser resueltas a la luz de este gran proyecto de investigación que todavía nos sigue dando muchísima información a la comunidad latinoamericana. Así que muchas gracias a usted y a todo el equipo de ELANS por un esfuerzo tan maravilloso que hicieron o que siguen haciendo durante tantos años. Así que un aplauso para usted y para todos sus compañeros y colegas. Bueno, tenemos muchas preguntas, así que vamos a empezar por ellas, porque hay algunas que tienen que ver más con el uso de palabras, o sea, la comprensión del mensaje, que me parece que es muy interesante. Y la primera nos dice una colega de El Salvador, nos dice al profesor Samuel, cuando usted dice pepita de uva, se refiere a las semillas de las uvas. Efectivamente. Sí, acá se conoce como aceite de pepita de uva. Ah, qué importante, porque lo hablábamos al principio de la conferencia, en Latinoamérica, excepto Brasil, hablamos todos español, pero las palabras significan diferentes cosas. Entonces siempre es importante, pues, intentar, ¿verdad?, aclarar las dudas. Muy bien. Hay una pregunta que me parece súper interesante para ambos, que tiene que ver más con la parte metabólica de las grasas, ¿verdad? Así que, y que también creo que responderla le va a dar respuesta a muchas personas que no solo nos acompañan hoy, sino que van a ver luego el video de este seminario. Y entonces, y creo que va a ser muy importante dejar bien claro esta cuestión. Nos preguntan, ¿cuál es el mecanismo por el cual el cuerpo quema preferentemente las grasas y las convierte a proteínas y a carbohidratos? Vean qué interesante. Exactamente esos ojos que hizo Yadira me parece. Yo hice lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, creo que vale la pena, aunque no es un tema de hoy, ya hablábamos sobre conceptos generales sobre las grasas y los aceites, vale la pena responder, porque muchas personas piensan esto, así que yo creo que vale la pena responder. No sé cuál quiere empezar. Sí, Yadira o Samuel, adelante. Bueno, yo les podría decir que metabólicamente nosotros tenemos 3 nutrientes que son energéticos, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Los 3 nos pueden dar energía en diferente cantidad. Proteínas y carbohidratos 4 kilocalorías por gramo y grasas 9. Cuando nosotros entramos al metabolismo de estos macronutrientes, algunas de esas proteínas
nos pueden llegar a producir, digamos, un carbohidrato porque son glucogénicos. Entonces, nos pueden producir allí. Los carbohidratos que consumimos en exceso los podemos llegar a convertir en grasa. Sin embargo, definitivamente las grasas no las convertimos ni en carbohidratos como tal y muchísimo menos en proteína. Las grasas las metabolizamos y nos dan energía como tal. O sea, nosotros sí podemos llegar a convertir un carbohidrato en grasa como tal por una lipogénesis, por una vía metabólica. Pero cuando nosotros degradamos las grasas, las convertimos en energía, no cogen la vía para arriba a convertirse en carbohidratos y mucho menos a convertirse en proteínas. Yo creo que Sí, ese sería el resumen del metabolismo. No sé, Samuel, si tú quieres complementar algo más. sí, yo agregaría algo muy breve, que el traspaso de hidrato de carbono a grasa es muy difícil. Y los ratones tienen esa vía expedita, pero los humanos tienen que ser ingestas muy, muy altas de hidrato de carbono, sobre 400 o más, para recién empezar a sintetizar grasa. Así que no es que yo me como un pan, una arepa y eso se transforma inmediatamente en grasa. Exactamente, creo que vamos a tener que hacer luego un seminario sobre vías metabólicas porque definitivamente en este momento con esta pregunta yo me pongo a pensar y por eso es que estamos acá en todas esos mensajes que no están basados en ciencia, que no están basados en las vías metabólicas, bioquímicas que tiene el organismo, incluso digestivas, ¿verdad? Si hablamos hasta de digestión previo al metabolismo, porque definitivamente están generando en las personas creencias que son equivocadas sobre los nutrientes y cómo el cuerpo los utiliza. Entonces, esta es una pregunta pues, que nos pone en alerta de que definitivamente necesitamos conocer mejor estos temas, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias a la persona que la hizo porque nos permite poner una luz y decirle a todas las personas hay que revisar la ciencia antes de, ¿verdad? Y definitivamente sí, el cuerpo guarda las grasas como una fuente de energía, pero para utilizarla luego exactamente como eso, ¿verdad? Y que las vías metabólicas están bien establecidas. Muy bien, muchas gracias a ambos por esto. Hay una interesantísima, que también son cosas que están de moda, el aceite de coco y de aguacate. Dice, hoy en día está muy de moda el aceite de coco y el aguacate. ¿Qué nos pueden decir de esos dos aceites? ¿En realidad son más favorables, son más saludables? Eh, Parto yo. Sí, señor. Dale. Ya, con respecto al aceite de coco, uno tiende a pensar, porque así lo venden, que es rico en ácidos grasos saturados, pero de cadenas cortas o de cadenas medias, y en realidad no es tan así. Hay una revisión del tema que muestra efectos negativos frente a enfermedades cardiovasculares más que positivos. Yo creo que es un aceite que tiene un rico sabor, que puede hacer que sea una cocina con un sabor interesante, pero darle propiedades saludables extra frente a otros aceites creo que es un error. Ahora, el aceite de coco también es un aceite regional de algunas zonas de la Polinesia, eh, donde probablemente dentro de ese contexto está ok. Bueno, también hay que mencionar que en Polinesia la obesidad es la más alta del mundo, así que puede ser que están exagerando también con las preparaciones. Ahí desconozco, no tengo estudios dietéticos de Polinesia, pero no es lo que se está vendiendo en redes sociales, no tiene efectos tan favorables como los que dicen, tampoco es un veneno. Eh, Así que si hay algún consumidor que lo consuma dentro de patrón dietético saludable, pero no piense que es una panacea para la salud. Bueno, en cuanto al aceite de coco, ¿yo qué podría complementar allí? Sí, la mayoría de su fuente es de ácido láurico como tal, y por lo tanto, entonces, los ácidos de cadena corta y los de cadena larga se absorben de forma diferente. Por lo tanto, por eso se le han colocado como tantos beneficios hipotéticos al aceite de coco, porque como tiene ácido láurico, dice, no necesitan los kilomicrones para absorberse, bueno, para transportarse, para todo esto.
Sin embargo, una cosa es la clasificación química que se hace por nomenclatura, pero muy diferente es cuando llega a nuestro organismo. Y el ácido láurico cuando llega a nuestro organismo no se comporta como los otros ácidos de cadenas cortas, sino se comporta más como un ácido de cadena larga, más parecido a los otros metabólicamente. Entonces, en papel, cuando yo lo escribo, sí puedo decir, ah, no, pues sí, hipotéticamente va a cumplir todo esto, pero cuando llega al organismo, no. Y como dice Samuel, se han reportado estudios en los cuales no es tan benéfico para la salud, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y esto. Encontré un estudio el otro día que estaba haciendo una revisión también, pues por el tema de grasas, y es que el aceite de coco se ha visto que tiene efectos benéficos para procesos de deterioro cognitivo leve en hombres, no en mujeres. No se pudo comprobar en mujeres, sino solamente en hombres con deterioro cognitivo leve. Esto no quiere decir que va a curar el Alzheimer, que va a frenar el Alzheimer, nada de eso. Solamente eso, que en deterioro cognitivo leve parecía tener un efecto, pero solamente a nivel de hombres. Pero pues que faltaba muchísima más investigación. Entonces dicen que sirve para el Alzheimer, esto no se ha podido comprobar tampoco. Y siguiendo con ese comentario, profesora Yadira y profesor Durán, que ustedes hacen, qué importante es la utilización de la información, ¿verdad? De cómo se utiliza y cómo no usar, por ejemplo, este dato para generar expectativas o para decir entonces, por ejemplo, como dice la profesora Yadira, ah, bueno, vamos a usar este aceite porque tiene este ácido graso y porque nos va a curar el Alzheimer. O sea, estas cosas no se pueden simplemente expresar de una manera tan, ¿verdad? Irresponsable incluso, ¿verdad? Porque además, ¿qué pasa? Que muchas personas dejan incluso sus medicaciones, sus tratamientos, ¿verdad? Porque piensan que estos alimentos van a ser mágicos. Y hay una ley en nutrición y es que es cierto, no hay ningún alimento ni malo ni bueno, pero tampoco hay alimentos mágicos, ¿verdad? Y tampoco son venenosos. Entonces, qué importante esto, tal vez profesora Yadira, profesor Samuel, usar este momento del seminario para enfatizar esto que ustedes están hablando. Es cierto, se produce la ciencia, hay datos, pero ¿cómo no utilizar esos datos de una manera para generar estas expectativas en las personas? ¿Cómo usar la ciencia de manera responsable en este caso? Yo creo que es importante que todos los profesionales de la salud, los nutricionistas y el resto de profesionales de la salud siempre basen sus afirmaciones en estudios, no solamente en lo que se cree, en los mitos, sino en los estudios y que den la información completa. Porque es que a mí me llama mucho la atención que muchas personas no dicen mentiras, pero no dicen toda la verdad, que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, cuando me hablan del aceite de coco, volvamos a él, me dicen los ácidos de cadena corta, los ácidos grasos de cadena corta, me sirven para esto y esto y esto, y estas son las funciones. Y los de cadena media, listo. El láurico es la principal fuente del de coco. Por lo tanto, me va a hacer esto. Punto. No nos dicen más. Pero es que resulta que tienen que decir el resto de la información. Es que el ácido láurico sí es esa clasificación en química, pero no se comporta igual en el organismo. Cuando les falta ese pedacito de la información, miren que no están no están diciendo toda la verdad, no están diciendo mentiras, porque el problema es que no dicen mentiras, sino que no dicen toda la verdad, y eso lleva a un sesgo, y ese sesgo es el que puede ser más dañino como tal. Muy importante. Profesor Samuel. Sí, lo otro también mencionar que nutrición es ciencia y no una opinión. Y muchas veces lo que se sabe de temas de nutrición o alimentación, todavía conocemos parte de la historia, pero no tenemos la imagen completa y vamos cada día sumando algo nuevo a este gran puzzle. Y muchas veces los influenciadores en temas de nutrición, las cosas las dan como en blanco y en negro. Y en nutrición la gama de colores es impresionante. Estamos llenos de grises y tenemos un montón de espacios donde el conocimiento no existe.
que quizás hablamos de ciertos temas y estamos seguros que de lácteos, por ejemplo, el lácteo, enfermedad cardiovascular, ya se sabe todo. Y no, hay un montón de información que no se sabe. Dentro de eso hay, quizá hay países que, no sé, fermentan lácteos de alguna forma X que es distinto a lo que se sabe en la literatura y no se sabe el efecto. Entonces, por ejemplo, lo que mostraba Yadira nos abre nuevas preguntas de eso, juntarlo con enfermedad cardiovascular, con patrones de dieta, con ultraprocesados, con cómo aumentamos la fuente. Entonces, generar nueva información te abre 100 preguntas más. Y el paper que mostraba Yadira, que iba describiendo la fuente de ácidos grasos de la dieta latinoamericana de estos países, ¿cierto? Nos abre preguntas nuevas de cómo hacer políticas públicas, cómo analizar la dieta, qué alimentos vienen de ahí, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cuando uno simplifica y la cosa la muestra, o sea, arrancar de toda la gente que muestra la nutrición en blanco y negro. Qué importante además que el concepto de que la nutrición es una ciencia es que por eso es cambiante, ¿verdad? Y por eso hay que invertir en investigación para poder dar más luz a todo esto y que luego sea utilizada, ¿verdad? La ciencia como base para todo, para hacer innovación, para hacer políticas públicas, etcétera, etcétera. Qué maravilloso. Ese es el mensaje que hemos intentado que todos estos días la gente se lleve, ¿verdad? La evidencia científica como base para todo, ¿verdad? Y que la evidencia hay que, y por eso invertir para eso. Bueno, muy bien, vamos a seguir con las consultas. Y hay varias que tienen que ver con el aceite de oliva y el aceite de coco y el aceite de cánola. Y nos preguntan, en general, con base en todas esas preguntas, ¿cuál es el mejor aceite para cocinar? ¿Se puede cocinar con el aceite de oliva, con el aceite de canola? ¿Cuál es el mejor? ¿Qué es lo mejor? O sea, para cocinar cualquiera de los tres sirve. El de oliva, porque es rico en monoinsaturado y antioxidante, aguanta mucha fritura. Nosotros no tenemos la costumbre de freír, porque si uno fríe una botella de aceite de oliva se le va el sueldo, pero sí se puede freír con aceite de oliva. El aceite de canola también es bueno para freír porque tiene una gran cantidad de monoinsaturado. Ahora, quizá mi respuesta les puede parecer rara para otros países, porque hay países que pueden freír quizá con palma, otros pueden freír con otro tipo de aceites, pero por ejemplo en Chile nosotros el aceite de canola es muy común. Por ejemplo, en la dieta nórdica no es aceite de oliva, es aceite de canola, porque el aceite que ellos producen también, que son producción de aceite de países más fríos, y son aptos para cocinar. Inclusive en las maravillas, existe el maravilla altoleico, que es un aceite hecho con rico en monoinsaturados que permite la fritura también. Los ricos poliinsaturados en general no son tan buenos en resistir el calor, pero el aceite de pepita de uva no es muy bueno, maravilla normal no es muy bueno, pero sí yo puedo saltear un alimento y no va a pasar nada. Totalmente de acuerdo. Lo que hay que mirar es la composición de los aceites como tal. Samuel nos presentó un cuadro muy importante de los porcentajes que tenían cada uno. Obviamente, entre menos poliinsaturada sea, va a resistir temperaturas mucho más altas y lo voy a poder utilizar para fritura, pero nunca reutilizándolo, porque al reutilizarlo yo empiezo a dañar los aceites. Y para cocción a temperaturas normales, cualquiera de ellos los puede utilizar. Nosotros aquí en Colombia utilizamos aceite de palma para frituras muchos o mezclas de aceites, porque nosotros somos el tercer país productor de aceite de palma. Y tenemos un aceite de palma que es aceite de palma alto oleico. O sea, no es el aceite de palma normal, sino es como un híbrido que se hizo aquí en Colombia con una palma normal de Colombia y la palma africana se mezcló y el nuevo aceite que tenemos nosotros, la nueva especie que tenemos nosotros es alto oleico, o sea, tiene mucho más oleico que palmítico, pero como tiene gran cantidad de palmítico, de todas formas resiste temperaturas altas y lo utilizamos para fritura, pero para cocción cualquiera. Me encanta esa explicación de que hay que realmente comprender la composición del aceite que estamos comprando, ¿verdad? Que hay disponible, pero también cómo en la tecnología, ¿verdad? Ha permitido entonces tener aceites de este tipo como el que nos está hablando la profesora, ¿verdad? Y que por supuesto, por disponibilidad, dependiendo del país, pues va a ser más barato hacer una cocción con canola, ¿verdad?
porque hay más, o por ejemplo con un palma oleico, o en el caso nuestro, nosotros en nuestros países, en Costa Rica, se usa mucho el soya, por ejemplo, ¿verdad? El aceite de soya, porque Pero el de soya es es muy bastante poliinsaturado. exacto, El de entonces se soya utiliza. es bastante poliinsaturado. O sea, para cocción está bien, para fritura tiene que mirar cuánto tiempo dura la fritura y a qué temperatura lleva el aceite. Porque Claro. si lo lleva Vas a a tener que cambiar temperatura, el aceite, Jania. exacto, la temperatura muy alta y por mucho tiempo, ese aceite lo van a dañar porque el de soya es muy poliinsaturado. Sí, es lo común en nuestro país, de hecho, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí es que enseñarle Pero a la gente, listo, no pueden cambiar el aceite porque es el que hay, pero ¿cómo se debe utilizar? las ¿A cuál temperaturas, temperatura se debe utilizar? ¿Por cuánto tiempo se debe utilizar? Entonces es saber manipular el aceite. porque lo mismo pasa, por ejemplo, ahora la gente haciendo frituras con aceite de coco o con manteca de coco, ¿verdad? Hay gente haciendo esto en este momento también, ¿verdad? Claro, O porque con es muy grasa animal, también se está poniendo de Con, moda, con con grasa grasa de de cerdo. pollo, con grasa de vacuno, y ahí yo es mirar la literatura y probablemente el colesterol LDL se va a disparar. O Porque sea, ese no es hay que otro satanizar punto. las grasas, pero tampoco significa que podemos comer grasa saturada de estajo. Exacto, sí, sí. Muy interesante porque también con este tema nos hacen otra pregunta y es, la literatura menciona que la absorción de los ácidos grasos varía según su ubicación en el triglicérido y por tanto su efecto metabólico. ¿Podrían por favor un poco ampliar esta información? Las enzimas que nosotros tenemos para la digestión son súper específicas y las lipasas actúan sobre la posición 1 y la posición 3 de los triglicéridos, no sobre la posición 2. Por lo tanto, cuando se digiere un triglicérido, se retira el ácido graso de la posición 1 y la posición 3 y una vez entra el enterocito que se vuelve a reesterificar, se puede colocar el que estaba en el 3, puede estar en el 1, estos pueden intercambiar, mientras tanto que el que está en la posición 2 nunca intercambia y ese es el que va a llegar hasta las células siempre en la posición. Por eso metabólicamente es tan importante el ácido graso que está en la posición 2. Pero esto tiene que ver con la digestión y la especificidad de las enzimas. Ok, qué interesante. Por eso son temas tan interesantes porque todo es importante. Vamos a ver. Sobre el tema del efecto proinflamatorio de los aceites, eh, que hay bastante literatura sobre todo este tema de que hay aceites que son mucho más proinflamatorios que otros. ¿Cómo podríamos clasificarlos? ¿Cuál es la mejor forma Es de... que ahí yo entro, yo no he visto paper que hayan analizado eh, específicamente diferentes aceites y efectos, por ejemplo, en interleuquina 6, en el PCR, etcétera. No hay. Simplemente yo he visto documentos donde meten los aceites dentro de los alimentos que podrían generar inflamación como dentro de alimentos refinados. Pero yo todavía no veo los estudios específicos que me digan que hagan que no sé, que humanos tomaron aceite de oliva, aceite de maravilla, aceite de coco, bla, 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 y se estuvieron analizando, eso todavía no lo veo. Entonces, cuando yo leo esas generalidades, me asusta un poco porque estamos mezclando, creo yo, conceptos y muchas veces documentos de gobierno van con esos temas y uno queda un poco, pero no hay estudios que me muestren eso. Y los indicadores de inflamación, o sea, para calcular la dieta inflamatoria, los aceites vegetales, que son ricos en omega 3 o omega 6, se calcularían como antiinflamatorios y no proinflamatorios. Muy interesante. Es que generalizar también en ciencia no es algo que se puede hacer, ¿verdad? O sea, Entonces, yo creo que es un tema abierto, ¿ah? Eso es un tema abierto que yo no tengo una respuesta en este momento. muy interesante. ¿Qué hay del aceite de aguacate? Nos preguntan por él, Samuel. Ya dirá. El aceite de aguacate o palta para nosotros es de todas las propiedades, es rico en monoinsaturado, antioxidante, pero es para una absoluta elite más que el aceite de oliva, porque es muy, muy, muy caro. Entonces,
Eh, claro. Siento yo que no es para una recomendación de salud pública. Si usted puede comprar, cómprelo. Si no puede comprar, no haga el esfuerzo. Y aquí en Colombia se vende el aceite de aguacate, como le decimos nosotros, en las tiendas gourmet, como para aderezo así de ensaladas o algo así, cuando uno quiere ser muy chic, es decir, utilicé aceite de aguacate, pero pues no es un aceite que sea pues al alcance de las personas y que uno pueda cocinar con aceite de aguacate, que tiene propiedades, sí, tiene propiedades, pero, pero pues no, no, es que es tan poquito lo que se utiliza que... Y qué importante este detalle tan claro, ¿verdad? Porque qué fácil es luego dar una recomendación, ¿verdad? Como por ejemplo, coma salmón 3 veces a la semana. Cuando usted no vive en Chile, vivimos aquí en Costa Rica y comer salmón es realmente algo muy costoso, ¿verdad? Y tampoco en Noruega, donde realmente ellos pues lo que más comen es salmón, ¿verdad? Pues se puede parecer en Chile, pero en el resto de los países latinoamericanos, qué difícil sería, ¿verdad? O qué tan imposible, ¿cómo le vamos a decir esto a las personas? Entonces, qué importante es, en el caso de ustedes, con todo ese conocimiento, cómo trasladar toda esta información a recomendaciones específicas a las personas. Para ustedes, ¿cuáles son los aspectos que son más importantes para lograr entonces brindar esa recomendación? Yo Samuel. creo Sí, yo que sí. hay una tarea, perdón. No, dale, Samuel. Ya, yo creo que esta es una tarea para los nutricionistas de cada uno de los países, que es analizar con la dieta y hacer adaptaciones con los alimentos que se tienen en el país, porque nosotros habitualmente importamos las recomendaciones y a veces no cuadran con lo que tenemos en producción local, lo que está disponible en los supermercados, etcétera. Entonces, aquí yo creo que la tarea de los nutricionistas es adaptar las recomendaciones a los alimentos locales. Y esa tarea no se ha hecho, se ha publicado poco. Yo no conozco estudios, por ejemplo, de cuánto estamos cubriendo en nutrientes con la dieta mexicana, con la dieta colombiana, con la dieta chilena, no tengo idea, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea pendiente de la gente que analiza las dietas locales. Lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, porque yo trabajo en la parte de nutrición clínica del adulto, es escuchen a la persona. Mire qué está consumiendo la persona y mire qué de eso puede rescatar usted y potenciar. No le incluya alimentos que la persona ni por hábito ni por costos puede consumir. Entonces, trate de mirar de lo que come, qué puede hacer con eso. Obviamente, ya cuando son políticas, pues tienen que ser cosas más macro, pero como yo trabajo con el uno a uno, entonces me queda mucho más fácil. Es siempre mirar qué es lo que la persona come. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jania. Aquí en Colombia consumir salmón es costosísimo. Uno, así como dice, se le va medio sueldo si 3 veces a la semana salmón. No le alcanza el salario para cubrir eso. Y más si es salmón noruego, porque es que es diferente el precio del noruego al chileno, bueno, al de Alaska, cada uno es diferente. Venden un pescado que es del mismo color del salmón, que es trucha, y se llama trucha salmonada, pero esa no tiene el aporte de omega 3, pero entonces la gente cree que está consumiendo salmón porque es más, y están felices porque es más económica, pero no le están dando las cosas. Entonces es educar a la población y definitivamente escuchar a la población, escuchar lo que comen las personas. Sí, genial. Eso es tan importante a la hora de utilizar la ciencia para construir cualquier herramienta de comunicación, ¿verdad? O incluso, pues evidentemente tomar en cuenta todos los factores socioeconómicos, ¿verdad? Y culturales, como bien indican ustedes. Nosotros tenemos aquí una población que en la zona norte del Pacífico de Costa Rica que tiene o sea, hay un grupo muy grande de personas mayores de 100 años con 105, 108, súper saludables. Y cuando se estudia la dieta y se habla con ellos le cuentan a uno, ¿verdad? Que pues, durante 70 años, 80 años de su vida, cocinaron con manteca de cerdo, por ejemplo, Samuel, con manteca de cerdo. Son personas completamente sanas, no tienen problemas del corazón, y entonces, qué interesante, pero uno no puede solo
ver ese factor solito, ¿verdad? Son personas, Mar. claro, que no consumían carnes rojas, que no, ¿verdad? Que tenían una actividad física tremenda que empezaba a las 3, 4 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. O sea, qué importante es no aislar. No se puede aislar cuando se habla, ¿verdad?, de salud, todos esos otros factores que están alrededor de las personas. Por una cosa no podemos decir que esa cuestión, ese factor específico puede alterar todos los demás. Qué importante es, como investigadores, qué importante es en temas de nutrición ver todos esos otros factores que están alrededor. ¿Cómo lograr eso? Y cómo luego poder, en el caso de ustedes que hoy nos están aportando estos espacios de comunicación de ciencia, cuando se envía el mensaje, cómo hacerlo para que las personas no generen solo estos mensajes tan aislados, ¿verdad? Tan aislados que dejan todo lo demás por fuera y que entonces generan en las otras personas expectativas, ¿verdad? O comportamientos que pueden ser no favorables para su salud. ¿Cómo logramos que los mensajes sean más transversales, más completos? ¿Cómo hacemos, Samuel? Adelante. Yo creo que simplificando los mensajes, yo creo que a veces nos ponemos demasiado bioquímicos en dar la información, no estamos mirando al locutor y también tenemos un problema de formación. Nosotros nos formamos como profesionales de la salud o como académicos, pero no necesariamente tenemos la formación en, en educación o no tenemos formación en marketing, por ejemplo, y a veces nos enredamos nosotros mismos en poder dar algún tipo de recomendación, mientras que alguien que trabaja en estos temas da una recomendación sencilla, fácil, bonita, clara y simple. Yadira, por favor, No, ¿cómo estoy logramos eso? totalmente de acuerdo. Tenemos que enfocarnos en cuál es el problema que tiene la población, porque es que nosotros mandamos mensajes para todo el mundo y no todo el mundo tiene la misma problemática. Entonces, si yo hago un mensaje para Colombia, de pronto no es el mismo mensaje que necesita para Chile o para Costa Rica. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la población que yo necesito impactar? Y le doy un mensaje de una forma directa y clara y corta, sin tantos adornos. Porque cuando le ponemos muchos adornos, perdemos el mensaje en la mitad. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Y punto. No ¿Y orden, será, pero recomendaciones. ¿Y será esto, Yadira, por lo cual nos ganan estos influenciadores, estos influencers, estos blogueros, nos ganan a los científicos? Porque tal vez estos mensajes son más fáciles de entender para la gente, aunque no sean verdad, y ese es el problema. Pero es que además muchas veces ellos dicen lo que la persona quiere oír. Sí. Y entonces, si yo le estoy diciendo a la persona, mire, usted puede consumir aceite de coco y ellos están en la tendencia de consumir aceite de coco y yo como influenciador salgo a decir que el aceite de coco es maravilloso, que es esto, que no sé qué, le estoy diciendo lo que él quiere oír y obviamente me va a poner cuidado. Pero si la persona quiere seguir esa tendencia y yo salgo a explicarle que eso no es lo que debe hacer, va a crearme un rechazo. Entonces es cómo se lo digo y qué quiere escuchar la otra persona, porque recuerden que en una conversación está lo que yo digo, lo que el otro escucha y lo que de verdad debe ser. No siempre lo que yo digo es lo que el otro escucha. Sí, sí, sí. Y es más fácil en el uno a uno, ¿verdad? Yadira, Ay, ese uno a uno, pues que muchos que hemos trabajado en la parte clínica es mucho más fácil porque tenemos una relación, pero cuando estamos hablando de comunicación masiva, ¿verdad? Qué importante es. Y entonces nos toca a nosotros los científicos aprendernos a hacer TikToks ¿verdad? Samuel, o sea, vamos, estamos nosotros aquí en ILSI en unas sesiones de trabajo. Dayana está dirigiendo unas sesiones para ver qué nos hace falta. Bueno, nos hace falta comunicar diferente. Estos seminarios son muy valiosos, pero qué importante es ir más allá. Estamos pensando en hacer podcasts, en hacer un TikTok con mensajes de 1 minuto para ver si logramos hacerle frente a todo esto que no es ciencia, ¿verdad? Que no es ciencia,
pero también tratando de comunicar desde el científico, ustedes mismos, comunicándole a diferentes poblaciones, porque veía muy bien en los datos de la profesora Yadira cómo la mayor cantidad de grasa, o sea, que va en esa disminución, es mayor en las personas más jóvenes y menor en los menos jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos que esas personas, y lo veíamos también en azúcar, por ejemplo, hace unas semanas, mayor cantidad en las personas más jóvenes y menos? Entonces, ¿cómo logramos que esas personas más jóvenes comprendan que tienen que disminuir esos consumos? ¿Cómo logramos hacer eso? Entonces, tenemos que llegarles utilizando las formas de comunicación. Los jóvenes son muy creativos. Entonces tenemos que utilizar esas poblaciones jóvenes para que ellos den el mensaje como los otros pares, o sea, sus otros del grupo, los puede escuchar. Yo ahora le pongo a mis estudiantes a que me hagan TikToks. Les doy una temática y les digo, ustedes tienen que hacerme un TikTok. Ustedes les gusta ser influenciadores, listo, sean influenciadores con TikTok, pero den la información correcta. Entonces yo les pongo a hacer TikTok y algunos son bastante creativos. Qué bueno. Información. Entonces podemos utilizar esas herramientas con esa población joven y empezar a que ellos se lo comuniquen, porque si yo con mi edad le estoy hablando a uno de 16, seguramente no me cree, pero si uno de 20, uno de 18 le habla al de 16, son más pares y le van a creer más fácil. Bueno, ahí tenemos tarea. Samuel, ¿usted qué hace con sus estudiantes? ¿Hace algo así como la profe Yadira o...? No, pero te voy a copiar. No, yo estoy intentando hacer videos, ya llevo como el tercer video en Instagram, porque me di cuenta que los- las profesionales no quieren leer. Entonces dije, ya, ok, me aburrí de hacer un post, voy a hacer videos. Y recién voy en el tercero, así que espero su comentario. Así que voy a ir mejorando en la medida que vaya pasando el tiempo, porque uno se da cuenta de los errores y todo eso. Sí. También hemos tenido acá a la profesora Marianela Herrera, que tiene también un Instagram muy interesante, así que vamos a buscar al profesor Samuel, a Marianela, a todas estas personas. Tenemos otra que tiene uno que se llama Bioquímica en Pijamas, que me encanta, ¿verdad? O sea, son redes sociales basadas en ciencia. Así que a todos los que nos acompañan, que también tienen sus redes sociales y que están generando estos contenidos, por favor, déjenoslo saber, porque definitivamente esto es valiosísimo. Bueno, les digo que hay muchísimos comentarios diciéndoles que muchas gracias, que excelentes conferencias, quieren sus correos, quieren ver las publicaciones, especialmente esta de Grasas Última de Lelance. Yadira, una vez más, muchísimas felicitaciones por esta publicación en Nutrients. O sea, nosotros tenemos varias de las publicaciones de Lelance están registradas en nuestra página web, así que pues reiteramos el apoyo a este estudio que con tanto esfuerzo han hecho ustedes. Y definitivamente... Tenemos más de 40 publicaciones ya. Bueno, ¿cuántas, perdón, profesor? Más de 40. Más de 40, así que ahí lo tienen, un esfuerzo enorme. Los que son globales y los regionales y todo, tenemos creo que más de 40 publicaciones ya. Excelente, un aplauso para todos y bueno, por eso es que están aquí tanto el profesor Samuel como la profesora Yadira, porque son personas que se han dedicado a hacer ciencia, a comunicarla y además a generar estos espacios para lograr pues también transmitir de otra manera esa ciencia que ya, como bien decía el profesor Samuel, nos cuesta mucho sentarnos a leer papers, solo ellos que tienen esa hermosa costumbre, ¿verdad?, de leer tantos papers, pero ahora hay que generar otros espacios de comunicación. Así que muchas gracias a los dos. Quisiera regalarles un minuto para que nos den un último mensaje específicamente en este tema. Adelante, por favor. No, yo que los invito a estar actualizados porque es que la nutrición cambia. Hace un tiempo nos decían que el huevo era malísimo, que nos iba a matar y ahorita el huevo es maravilloso. Hace un tiempo nos decían que coma esto, ahorita nos dicen que no se lo coma. Cosas por el estilo. Entonces, a mantenerlos actualizados, lo que nosotros formamos en las universidades, nosotros les damos las bases, pero cuando ustedes salen, al otro día pueden estar desactualizados. Entonces, si no leen estudios científicos, no revistas de esas de moda y cosas que salen en las tiendas estas locas de Jennifer López, de cualquier otra persona, ese tipo de cosas no, sino cosas que tienen ciencia, se van a desactualizar y van a empezar a dar información
que ya está errada, como les mostró Samuel, que a veces decimos cosas de hace 20, 40 años que ya en este momento no son válidas. Entonces los invito a todos a que siempre estén muy actualizados, que la nutrición es cambiante y como nos dijeron también, y lo repito, es una ciencia, no una opinión. Muy bien, profesora. Samuel. Lo otro es que, bueno, existen muchas veces el idioma es una barrera y nos asustamos con el inglés, pero ahora están los traductores, los, muchos papers se pueden descargar, se pueden traducir, se traducen muy bien. Así que no tengan miedo de leer documentos en otros idiomas y con el traductor de Chrome o de Edge, porque realmente traducen bien, van a tener acceso a información de buena calidad. Lamentablemente en español no hay mucha información. Eh, yo para esta presentación estuve buscando información en español, aparecieron algunos míos, pero tampoco eran muy actuales, pero igual algo servía. Entonces, lamentablemente hay que buscar en inglés, pero no sienta que el inglés va a ser una barrera porque ahora con la tecnología es muy fácil acceder. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por esos comentarios y especialmente por esta cruzada que tenemos en ILSI de esta bandera de la evidencia científica como base para todas las labores en términos de nutrición, bueno, para todas las ciencias, la salud, etcétera, etcétera, pero especialmente en temas de nutrición y alimentación. Nosotros hemos generado, coordinado con la Academia Española de Nutrición y Dietética y su grupo de red internacional de nutricionistas especialistas en estas ciencias. Estamos generando un curso especialmente sobre práctica basada en la evidencia científica en nutrición y alimentación que vamos a iniciar el 20 de enero. Es un curso certificado por la Red Internacional de Nutrición Basada en la Evidencia que está localizada en la Academia Española, pero que va a contar con 4 especialistas de la región, de Chile, de México, de Perú. Van a estar con nosotros en este curso y les invitamos a participar. Es un curso certificado por esta red y que pues tiene como objetivo exactamente pues lograr esto, lograr que todas las personas que estamos interesados y que trabajamos en estos temas nos certificamos en qué es la evidencia científica, cómo se construye, cómo se utiliza en estos ámbitos de la nutrición y de la alimentación. Así que les invitamos a participar, a visitar nuestra página web para conocer cómo pueden hacerlo. Y también, pues en temas sobre inocuidad, nosotros tenemos 3 grandes pilares que son la inocuidad de los alimentos, la nutrición y el bienestar y el desarrollo sostenible, pero específicamente en lo que tiene que ver con inocuidad nos faltan todavía 2 seminarios, uno el 20 de noviembre con el doctor Bala, un experto en innovación, procesamiento de alimentos para generar alimentos más seguros y más saludables. Maravilloso, y también el doctor Joseph Barmer, que va a estar con nosotros específicamente hablando sobre alergenos, qué es nuevo y cómo podemos trabajar estos 2 temas. Así que también les invitamos a participar. Y por supuesto pueden ver todas las sesiones que nosotros hemos estado generando, las pueden ver en nuestra página web, encontrar ahí los enlaces para ir a nuestro canal de YouTube, donde están todos los seminarios y también va a estar este del día de hoy para que las personas que los quieran revisar y estudiar, porque me encanta, nos preguntan, los puedo usar para una clase en la universidad, en Guatemala, en México, nos lo han pedido para todos los países utilizar esta serie de seminarios que hemos estado generando sobre alimentos, nutrientes y su impacto en la salud. Así que gracias a todos los expertos que les han precedido a ustedes, pero especialmente a ustedes hoy, profesora Yadira, profesor Samuel, a quienes queremos entrañablemente desde nuestro corazón, porque siempre están con esa bandera de generar ciencia, pero además de comunicarla de una manera accesible para todos y de poner ese granito de arena para que los profesionales que trabajamos en estos temas siempre estemos actualizados, pero además con el ejemplo, porque ustedes son 2 personas que siempre están abiertas a pues hacerlo. Así que les agradecemos muchísimo por su tiempo para preparar esta conferencia y por el que nos han regalado hoy para sus conferencias y para responder estas preguntas tan interesantes. A la audiencia que nos acompaña el día de hoy, muchas gracias y les esperamos. Así que un abrazo fuerte para ustedes 2, muchas gracias y para todos muy amables por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Chao, Jania. Chao, Samuel. Hasta la próxima.
y les mandan muchos aplausos, así que aquí los mandamos de manera virtual. Hasta luego. Gracias a Chao. todos. Un abrazo fuerte. Qué lindo.